obviamente que en la vida de David hay muchos principios que nosotros podemos aprender para transformar nuestra vida, para transformar nuestro corazón en este caso. Pero hay dos principios donde David, con su experiencia y a través del tiempo, él aprendió a relacionarse con Dios. Él sabía quién era Dios y sabía quién era él. ¿Sí? Él sabía que había cosas en las que necesitaba que Dios actúe y había cosas en las que él tenía que hacer. Y ahí David aprendió que no tenía que meterse él jamás de los jamases, si cabe esa expresión, en lo que a Dios le correspondía hacer con la vida de él y de su reino también, ¿no? Y de esto aprendemos que David, una de las cosas que él desarrolló en su corazón fue el aprender a someterse a Dios, ¿sí? Él vio que en su vida habían circunstancias, consecuencias negativas de sus propias elecciones, de sus propios enemigos que le ocasionaban a él, pero también vio que Dios mismo permitía intencionalmente que él pasase por esas circunstancias precisamente para poder transformar su corazón, ¿no? Este principio por ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Y hay otra virtud que David tuvo, que a pesar de conocerse él, de saberse elegido por Dios, a la edad de 17 años a David, Dios lo eligió y lo sacó de pastar sus ovejas y lo nombró rey de Israel, ¿sí? O sea, no es poca cosa. Él sabía que Dios lo había elegido, sabía que Dios lo estaba guardando, pero sin embargo, cuando David se dirigía hacia Dios, él se dirigía de una manera especial, tocando una virtud que es de Dios, ¿no? Él nunca dijo, bueno, tú me elegiste, tú me llamaste, tú me buscaste, ahora yo te pido que cumplas tus promesas, yo te pido que me cuides, que me proteja, que hagas esto, que no hagas aquello. No, jamás David se puso en ese plan. Él siempre apeló a esa virtud de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora quisiera hablar un poquito acerca de este Salmo 42. Ya más adelante vamos a ver un poquito más acerca de la historia del rey David. El Salmo 42, ¿lo tienen ustedes ahí? Háganme así nomás. ¿Sí? Bien. Bueno, si ustedes, alguna versión les dice másquil de la familia de Coré. Cuando un salmo dice másquil, quiere decir que es un salmo de enseñanza, ¿sí? De instrucción. Acordémonos esto, cuando leamos un salmo y aparece la palabra másquil o masquil, quiere decir que es un salmo que nosotros hay que prestarle atención porque Dios nos está queriendo enseñar algo, ¿sí? Lo mismo que hace mucho me acuerdo que el pastor nos enseñó que la palabra Selah, que también aparece en el salmo, es como hacer silencio y tomarse un tiempo para meditar, porque eso que está diciendo el texto es muy importante, ¿no? Entonces estas palabras son muy importantes que las conozcamos. Así que este Salmo 42 es un salmo de instrucción, es un salmo útil para nuestra vida. Salmo, la palabra salmo significa precisamente alabanza, ¿sí? Nosotros al leer los salmos nos damos cuenta que los salmos están escritos en poesía. Por eso que nos reentretiene leer el Salmos, ¿no? El libro de Salmos, junto con otros 4 libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, conforman lo que sería la unidad que se llama libro de sabiduría en la Biblia, ¿sí? Como saben, Job habla de la experiencia precisamente de Job, Cantares habla de una relación de amor, ¿sí? Más allá de los significados que algunos le dan, hay una relación de amor que se da ahí en Cantares. Eclesiastés habla de la vida, ¿no? De las vanidades de la vida y de todas esas cosas. El libro de Proverbios son dichos sabios, ¿no? Que si nosotros cuando leemos el libro de Proverbios hay que leerlo detenidamente, ¿sí? No hay que leerlo como una narración, porque son dichos que están bien pensados, están escritos, están expresados por algo, ¿no? Por algo, por eso precisamente son dichos de sabiduría los proverbios. Y en los salmos vamos a encontrar
una serie, cantidad de temas, y entre todos esos temas aparecen las emociones del autor. Hay salmos que son himnos, ¿sí? Que son alabanzas. Hay salmos que son de súplica, ¿no? El autor está suplicando a Dios. Hay salmos que son de acción de gracias. Hay salmos mesiánicos que se refieren a Jesús, ¿no? Y hay salmos de imprecación, que es ni más ni menos de insulto, que el personaje expresa enojo, bronca, amargura, y dice, hay un salmo que dice, rómpele la cabeza a mis enemigos, ¿no? Y hay salmos de maldición. Es importante leer salmos porque vemos un montón de sensaciones, de emociones, que a nosotros nos pasa, ¿no? No sé a ustedes, pero a mí sí. Yo cuando tengo bronca de verdad. La cuestión es no caer en el hecho de responder con bronca, ¿no? Pero las sensaciones están y no es malo que estén, lo malo es cometerlo. ¿Sí? Así que vemos que el Salmo es un libro muy rico para leer, ¿sí? Hay un montón de series de enseñanza. Así que vamos directamente al Salmo 42, como les dije, voy a terminar compartiendo dos principios de la vida de David, de por qué Dios termina diciendo que David es un hombre conforme a su corazón. Y en el Salmo 42 vamos a encontrar algunas experiencias donde David expresa las sensaciones que está viviendo, las circunstancias que está atravesando, las emociones que le está causando, el dolor y todo eso que nos vamos a sentir identificados porque nosotros también tenemos circunstancias difíciles y a veces las circunstancias nos avasallan, ¿sí? Y son muy pesadas. Y aquí vamos a ver, en el Salmo 42 vamos a ver estos ejemplos, vamos a ver lo que David recuerda y lo que David se reta a sí mismo, se llama la atención a sí mismo. ¿Sí? Para poner un poquito en contexto y ver en qué peligros pudo haber andado David, a modo así corto, digamos, de enseñanza, nosotros sabemos que Dios eligió a David cuando tenía 17 años. David recién llegó a ser rey a la edad de 30, o sea, un largo periodo de 13 años. Fueron 13 años muy bravos para él, ¿sí? Y de ahí también podemos tomar una enseñanza nosotros, de cuando Dios nos encuentra, hasta que llegue el momento ideal de darnos la vida que Dios quiere que vivamos para Él o en familia. Hay un periodo donde Dios tiene que tratar con nuestro corazón, tiene que tratar con nosotros. Vemos que David llega finalmente a ser escudero de rey David, después de rey Saúl, mata a Goliat, el famoso gigante de casi 3 metros. Se hace tan famoso que Saúl termina odiándolo por envidia, ¿no? Por celos. Y entonces David tuvo que huir ahí en Israel, en Judá, iba, dice, de cueva en cueva, escapando, y lo peor de todo es que cuando llegaba a un lugar, la gente de ese lugar iba y le avisaba a David, al rey Saúl y le decía, mirá, Saúl, David está en tal cueva, está en tal lugar, ¿no? Entonces como que era difícil para él escapar a Saúl. En una oportunidad dice que Saúl agarró 3.000 de sus mejores soldados y lo persiguió. Entonces Saúl, a David lo podemos ver 13 años huyendo de aquí para allá. ¿Sí? Y como si fuera poco, no solamente tenía que huir él, sino que llegó a tener 600 personas, dice, con él. ¿No? La Biblia habla de gente como que no pertenecía era gente muy pobre, ¿no? Llegó a tener luego de 400, 600 soldados que peleaban con él, que escapaban con él, gente que había sido expulsada de la sociedad en ese entonces de Israel, que no se les permitía vivir dentro de las ciudades de Israel, y él tiene que huir con toda esa gente. Y en una oportunidad que él sale a atacar otros pueblos, porque obviamente tenía que conseguir alimento para toda la gente que andaba con él,
Cuando vuelven al campamento, dice que encuentra que un rey había salido y bueno, se habían llevado prisioneros a todas las mujeres, a todos los ancianos y a todos los niños. Y su propia gente, los que estaban con él, lo quisieron matar, se quisieron sublevar en contra de él. Entonces también vemos que David pasó por esas circunstancias que te superan, digamos, ¿no? Que te superan emocionalmente. Y ahí hay una frase que aparece en el Salmo 42, que muchas veces también nos puede suceder a nosotros, que cuando pasás algo difícil, quizás siempre hay alguien que diga, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te llamó? ¿Dónde está el que dice que te cuida? Y a David le sucedió eso, ¿sí? A David le sucedió literalmente eso. Y en el Salmo 42 vamos a ver un poco esta historia. Yo le voy a leer, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el texto sigue, ¿no? Hasta el versículo 11. Pero acá quiero ir resaltando algunos versículos. En esta experiencia de las dificultades que hablaba de David, veamos en el Salmo, en el 42:2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿no? Aparece esta expresión ahí de David que en esas subidas que él tenía que hacer, podemos imaginar a David, un David cansado físicamente, ¿sí? Porque ellos tenían que huir a pie, no había 400 caballos, eran pobres, no había 600 mulas para todos, ¿eh? Era huir y huir en el desierto, en el calor del desierto, en el frío de la noche, un cansancio físico, un cansancio emocional, ¿sí? Que a nosotros también nos ha pasado y nos va a pasar seguramente. Van a haber circunstancias, momentos donde vamos a sentirnos sobrepasados emocionalmente, que literalmente se te va la gana de muchas cosas, ¿no? Hay gente que en el peor de los casos se le va la gana de vivir, pero en el menor de los casos se te va la gana de leer la Biblia, si vos querés, o de orar, o de escuchar música cristiana, porque te angustia el corazón y se te angustia el alma, y somos humanos. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para esos momentos de circunstancias difíciles que estamos como pueblo, siempre, ¿no? Es la hora de ser sostenidos por otro, ¿no? Nosotros no agarramos a ningún enfermo y le decimos, che, levántate que tenemos que orar y tenemos que ayunar para que Dios te sane. No, no. ¿Vieron que a un enfermo se lo atiende? ¿Sí? Se le lleva el desayuno, la comida, se fija que tome la medicación todos los días. Bueno, a un enfermo no se le pide las cosas normales de la vida, se le atiende. Y nosotros también hay que darle importancia a esto y no hay que esconder cuando las situaciones nos sobrepasan, ¿no? No hay que esconder las situaciones para, ¿qué dirá? Me van a criticar de tanto que ir a la iglesia, le pasa esto, le pasa aquello, ¿y dónde está su Dios? No, no hay que olvidarse de esas cosas. Hay momentos donde tenemos que ser sostenidos por los demás y hay que hablar, hay que buscar ser sostenidos por los otros, ¿no? Por el resto de la familia cristiana. En este mismo versículo 2 dice David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿No? Nosotros sabemos que en la presencia de Dios hay reposo,
Y eso es lo que ansía uno cuando atraviesa dificultades que le sobrepasan emocionalmente, ¿no? Dice, quiero ya que pase esta circunstancia, quiero descanso, quiero que repose mi alma, quiero que repose mi mente de tanta preocupación, quiero descansar, ¿eh? Porque en el descanso es donde uno puede emprender las metas de la vida. En el descanso es donde uno puede dedicarse a edificar, no cuando está sobrepasado emocionalmente por las circunstancias, ¿sí? De hecho, históricamente hablando, el rey David luchó todas las peleas y agrandó el reino de Israel lo más que pudo, que su hijo Salomón no tuvo que luchar ninguna batalla. Salomón gobernó en tiempo de paz y por eso, dicen los escritores, pudo edificar todo lo que edificó. Mire qué tan importante es la paz, ¿eh? Hay que perseguir la paz siempre, como dice la Biblia, pero cuando atravesamos circunstancias difíciles que superan nuestras fuerzas, no hay que esquivarle, no hay que esconder nuestra necesidad de que alguien nos sostenga. Hay que hablar, porque como hacia un enfermo se le atiende, también debemos ser atendidos cuando atravesamos estas dificultades. Pero no hay que olvidarnos que esas dificultades van a pasar, ¿no? Por eso David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré, ¿no? ¿Cuándo vendrá ese tiempo de reposo para presentarme delante de Dios, para buscarle, para adorarle y para seguirle? Así que de este versículo aprendemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de esto de contenerse unos a otros, ¿sí? De no ocultar nuestras dificultades, ¿no? Y de saber de que esas dificultades van a pasar en algún momento, van a pasar y va a llegar tiempos buenos. Amén. El Amén. versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Otra expresión, ¿no? Del salmista. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, ¿no? Qué cosa, podernos imaginarnos, llegar a una circunstancia donde tengamos que contarle a otro y decirle, fueron tan difíciles las circunstancias que yo vivía llorando día y noche. Y no solo eso, sufría burla de otros que me decían, ¿y dónde está tu Dios? Esas circunstancias difíciles, David las atravesó y tenemos que tenerlas en cuenta que son parte de esta vida. Y como dije al principio, hay circunstancias negativas en nuestra vida que son por nuestra propia negligencia o pecado, si queremos decirle, otras que la provoca el enemigo, pero ya vamos a ver más adelante que hay otras que son que Dios las permite intencionalmente. Eso tenemos que saberlo. ¿Sí? En el versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Dice, tus ondas, dice, todas tus ondas. Aquí el salmista le habla a Dios, le dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, ¿no? Es como verse abrumado por unas circunstancias que te pasan por arriba y vos no tenés manera de defenderte, no tenés manera de salir de ahí, ¿no? Y vemos que David se expresa de esta manera, ¿no? Pero él dice, todas tus ondas. Y aquí lo que acababa de decir hace un ratito, ¿no? Él reconoce y cree que hay algunas situaciones que Dios las permitió intencionalmente, ¿no? Por eso de lo único que podemos estar seguros nosotros es de que lo que estamos viviendo no sean consecuencias de nuestras propias imprudencias o en el peor de los casos de nuestros propios pecados, ¿sí? Es de lo único que podemos estar seguros, pero hay circunstancias que escapan a nosotros. Pero sobre toda circunstancia también, sobre esas circunstancias nosotros sabemos que está Dios que es el Señor de nuestra vida, el que nos eligió, el que nos buscó, el que dijo que Él va a estar al control, el que dijo que Él va a pelear por nosotros, el que dijo que Él va delante de nosotros. Todo eso tenemos que saberlo, ¿no? Amén, ¿están ahí? Amén. 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 Se va Amén. entendiendo, ¿sí? Esto de Ujú. las circunstancias que
que David experimentó. Y por eso él se expresa de esta manera tan gráfica. Y yo la verdad les animo a que, como dije, solamente la consecuencia de nuestras propias imprudencias o pecados, pero hay muchas cosas que escapan a nosotros, pero tenemos a Dios de nuestro lado y eso nunca nos tenemos que olvidar. Nunca nos tenemos que olvidar de que tenemos al pueblo de Dios, que nosotros nos tenemos que aliviar, como dice también en la Biblia, aliviar nuestras cargas, como atender al enfermo, dejarse atender por los demás también. ¿Sí? Es parte de lo que a una congregación le toca hacer, digamos. Dios nos llamó para eso, para servirnos, como dice la Biblia. Bueno, vemos que acá el salmista expresa, ¿no?, de una manera poética, todas sus emociones por las circunstancias que él está atravesando, y él sabe que son momentáneas esas circunstancias. Y hay algo que él no se olvidó, y en ningún momento se empezó a culpar y a cuestionar o a decir, ¿será que no busqué suficiente a Dios? ¿Será que no fui suficientes veces en la semana al templo a adorar a Dios? ¿Será que no hice esto, no hice aquello? No, él no hace eso. Él recuerda, al contrario, recuerda que antes de atravesar esas circunstancias, él recuerda que él ya tenía una vida espiritual con Dios y muy buena. Y él se acuerda eso en el versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo, dice él, fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Sí? O sea, David se acuerda que su vida espiritual antes de atravesar esas circunstancias fue muy buena. Él dice, yo conduje multitudes, yo conduje al pueblo. Hay un texto donde él habla que fue a buscar el arca que estaba en una familia en el campo y la tuvo que traer hacia la tienda que él había edificado en Jerusalén, y dice que cada cierta cantidad de pasos que daba con el arca caminando con los sacerdotes que la cargaban, él paraban y le ofrecían a Dios un toro, un holocausto, y hacían fiesta de danzas. O sea, David dice, iba todos los días al templo a adorar, a alabar. Él tenía una vida espiritual, era un rey que buscaba a Dios, ¿sí? No era como muchos reyes que nosotros leemos en la Biblia, que no buscaban a Dios, que ni se interesaban, ni siquiera oían los consejos que los profetas le daban. No, David era todo lo contrario a esos reyes. Podemos imaginar a David celebrando la fiesta de Pascua. Era una fiesta que duraba 7 días. Y 7 días era de adoración y de alabanza y de regocijo en Dios, ¿no? David estaba siempre presente ahí. La fiesta de los panes sin levadura, que también duraba 7 días. El pueblo judío, el pueblo de Israel es un pueblo muy festivo. La fiesta de las trompetas, donde se ofrecía holocausto de olor grato a Dios, ¿sí? O sea, David buscaba a Dios y David instaba al pueblo a buscar de Dios, a ofrecer los debidos holocaustos, que en esa época era la señal de buscar la ayuda de Dios, ¿no? De buscar la comunión con Dios. Esa era la señal, porque todavía no venía Jesús. Antes de Jesús se ofrecían los holocaustos. La fiesta del Pentecostés, que duraba 50 días, de gratitud por la cosecha. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. La fiesta de la dedicación del templo duraba 8 días, y así. Hay un montón de fiestas que podemos imaginar a David en 40 años de rey de Israel, tanto de Judá como de Israel y de Judá. Podemos imaginarlo a él, como dice el versículo 4, ¿no? Yo fui, dice, con la multitud, yo la guié, yo le enseñé a alabar a Dios. Él se acuerda de eso, él no se olvida. Por eso tenemos que recordar siempre que las circunstancias que nos superan son momentáneas.
No nos olvidemos, no nos empecemos a culpar. Porque no hice esto, porque no hice aquello, porque no fue suficiente esto, no fue suficiente aquello. No, no, no. Son las circunstancias que en ese momento nos están superando, pero van a pasar. Porque también tuve una vida espiritual pasada que fue muy buena, pero ahora me encuentro en circunstancias que me superan donde necesito que el pueblo me sostenga. Y ya vamos a ver cuál es el espíritu acá que debe prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Porque no es que las situaciones me superan y me olvido concretamente de las cosas de Dios, digamos. No, no es tan así tampoco, no es tan así. ¿Sí? Ahora quiero que veamos el versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice el versículo, y podemos imaginarnos a David retándose, ¿no? Llamándose la atención. ¿Por qué te abates, David? ¿Por qué te entristeces, David? ¿Por qué? Anímate. Espera en Dios, se dice David a sí mismo. Espera en Dios, dice, porque aún vas a seguir alabándole, ¿no? Y es lo mismo para nosotros. Podemos estar desanimados, pero también podemos hablarnos a nosotros. Y yo muchas veces lo he hecho, de animarme a mí mismo y decirme, ya basta, Oder, de andar pensando así, ya basta de estar sintiéndote así por las circunstancias, basta. Hay que animarse porque tiempos mejores van a venir. Amén. Y eso lo podemos hacer, y eso es muy espiritual, hacer eso con nosotros mismos. Amén. Animarnos y decir, tiempos mejores van a venir, no te Amén. desanimes. Amén. Amén. ¿Eh? Y David se reta a sí mismo, se llama la atención y dice, ¿por qué te abates? Si aún le vas a alabar a Dios. Tranquilo, estas situaciones van a pasar. Y ahí yo vuelvo para cerrar esta parte donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es lo que nunca se tiene que apagar en nuestro corazón, ese clamor. Amén. ¿Sí? Amén. Y así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En medio de la angustia, en medio de la desesperanza, de las emociones que nos superan, tiene que haber un pensamiento en nuestra mente, tiene que haber un deseo en nuestro corazón de que esas circunstancias pasen, de que vengan tiempos mejores, donde yo pueda disfrutar de buscar a Dios, de servirle a Él. Ese Amén. espíritu, asegurémonos de que nunca se apague. Amén. 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 Ahora sí podemos ir a la parte de las dos virtudes, que creo, dos virtudes. David seguramente tuvo muchas, pero habría que estudiarlo muy exhaustivamente. Quiero compartir solamente dos virtudes que David desarrolló y David, como les dije, Dios dijo, tiene un corazón como el mío. Y creo que todos anhelamos parecernos a Dios, ¿no? Y más allá de que nosotros miramos al Señor Jesús y su persona y su vida, también tenemos en David ejemplos que podemos seguir, ¿no? Para desarrollar un corazón que le agrade a Dios. En primera de Samuel 24, hay un texto que quiero leer. Como les hablaba al principio, Saúl persiguió a David, ¿no? Dice el texto, que voy a leer hasta el versículo 6 nada más. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies se está refiriendo a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y David y sus hombres estaban sentados, dice, en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día
de que te dijo Jehová, le dicen sus hombres a David, he aquí, este es el momento cuando Jehová te dijo, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, le dicen sus hombres, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿No? Y acá la primer virtud que vemos en David, respetando la soberanía de Dios, ¿no? Dice, es verdad, Dios me eligió, pero es verdad que también Dios ungió a Saúl. Es verdad que Dios me dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos. Y es verdad que esta puede ser una oportunidad. Pero David sabía que había cosas que él tenía que hacer, sabía cosas que le pertenecían solamente a Dios. Y como dije al principio, David aprendió algo. Y es esto de dejar que las cosas sucedan porque Dios la va a hacer que sucedan, ¿sí? David se sometió a Dios. David se sometió a la soberanía de Dios y sobre todo David se sometió a los tiempos de Dios, ¿sí? Acá, escapando a David, ya podríamos imaginar que estuvo varios años huyendo de Saúl. Como dije, son 13 años hasta que él realmente llega a reinar, pero jamás levantó su mano y esperó que David muera por voluntad de Dios a la manera que Dios quisiera. Y él respetó el tiempo, se sometió a Dios, se sometió a su voluntad y se sometió a los tiempos perfectos de Dios, ¿no? Amén. Esto es respetar la soberanía de Dios, no meterse Amén. en lo que a Dios le corresponde hacer, más allá de lo que a mí me toca hacer, ¿no? Respetar la soberanía de Dios tiene que ver con eso, ¿sí? Y en esto de la soberanía de Dios, como digo, hay veces donde Dios hace todo y hay veces donde Dios dice, hacelo vos. Y hago yo una parte y vos haces otra parte. Ahora no lo busquen, pero les comparto dos textos. Anótenlo si quieren. Para mí son historias maravillosas de leerlo. Una está en Segunda de Reyes 7. ¿Sí? Dice, salieron varios reyes a pelear contra Israel o Judá, no me acuerdo bien. Porque estaban no, 15 de Israel porque todavía no estaba dividido el reino. Era tanto los soldados enemigos que el rey de Israel tuvo miedo, ¿sí? Tuvieron miedo. Pero en este texto nosotros podemos ver cómo la salvación es netamente de Dios, ¿sí? Dios les da la victoria sin que ellos intervengan absolutamente nada, prácticamente, ¿no? Dice que Dios esa noche hizo que estos reyes que se habían reunido para atacar al rey de Judá, si ese rey de Judá pues ya estaba dividido Israel, dice que Dios hizo que ellos escucharan ruidos de caballos, dice que hizo que escucharan estruendo de carros, dice que hizo que escucharan el trépito de un gran ejército. Dios hizo todo eso, ¿sí? El rey de Judá y de Israel estaban en otro lado esperando el momento. Mientras tanto, Dios en la noche estaba trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron estos reyes que se habían reunido para atacar al reino de Judá y de Israel, dice que ellos pensaron que los reyes de Israel habían contratado a los reyes eteos y a los reyes egipcios y huyeron abandonando todo, todo. ¿Sabes lo que era todo? En ese entonces,
cuando un ejército salía a luchar contra otro ejército, eran campañas largas, de meses. Por tanto, tenían que llevar provisiones y llevaban también muchas riquezas que ellos iban arrasando en el camino y atacando pueblos y robaban oro, robaban plata, robaban muchas cosas valiosas, entonces cargaban con todo ese cargamento. Entonces, cuando Dios hace que en la noche ellos escuchen todos estos ruidos, ellos dicen, los reyes de Israel y de Judá han contratado otros reyes, dice. Entonces salen huyendo despavoridos y dejan toda la riqueza. Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo cuando Dios dice, déjame a mí, yo lo voy a hacer, Dios lo hace. Pero hay otro texto que también está en Segunda de Reyes 3. Pasa algo parecido, ¿no? También el rey de Judá y el rey de Israel están juntos para pelear contra sus enemigos. Y acá, si no me equivoco, convocan al profeta Eliseo, ¿sí? Para que le pida a Dios para que Dios les dé la victoria. Y este texto también es muy grandioso, la historia, ¿no? Dice que Dios hizo que esa noche todo ese valle que le separaba a ambos ejércitos de ambos lados se inundara de agua, ¿no? Y por la mañana el reflejo del sol, cuando aparece, fue de tal manera que el agua se veía como teñida de rojo, ¿sí? Entonces los reyes enemigos a Judá y Israel pensaron y dijeron, los reyes se han matado unos a otros, le dijeron ellos, vamos a atacarlos. Cuando ellos salen para atacar a Judá y a Israel, el ejército de Israel y de Judá salen de sus escondites y le hacen frente. También los mataron a todos los enemigos, ¿no? Y acá podemos ver cómo Dios hace su parte, haciendo que el valle se inunde de agua, el reflejo a la mañana se vea como sangre, los enemigos piensen que estos se mataron unos a otros y salen confiados. Una estrategia de Dios que también requiere de la mano de que el pueblo de Israel, el ejército de Israel intervenga y les da finalmente la victoria, ¿no? Estas historias, estos ejemplos, los traigo a memoria de esto, de que hay situaciones donde Dios actúa y tenemos que dejarlo que Él actúe porque si no las cosas no cambian. Y hay situaciones donde dependen de nosotros y hay situaciones donde Dios actúa y nosotros también. Es allí la cuestión de nosotros de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pero para eso nosotros hemos aprendido que hablándole a Dios, leyendo la Biblia, podemos llegar a discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Y no olvidar nunca esto, ¿no? Dios en su soberanía, lo que pide de nosotros es que nosotros nos sometamos a Él, ¿no? Y dejemos que Él haga lo que Él tiene que hacer, ¿no? Y David fue una persona que respetó esto, nunca se metió en las cosas que Dios tenía que hacer. De hecho, nunca levantó su mano contra el rey Saúl, pudiendo hacerlo, no lo hizo, esperó que muera de la manera que Dios quería, y cuando llegó el tiempo de que a David le tocaba reinar, llegó el tiempo, es más, lo fueron a buscar para que sea rey de todo Israel, y de Jerusalén también, de Judá. ¿Sí? Y el otro versículo, la otra virtud que quiero destacar de David, que David, a pesar de verse elegido por Dios como alguien muy especial, de que Dios lo cuidó muchas veces de las artimañas de Saúl, Dios lo cuidó de morir, David cuando se dirige a Dios, lo hace siempre de una manera, digamos, respetuosa, si se quiere, ¿no? David no dice, bueno, tú me elegiste, tú me llamaste, ahora es el tiempo de que tú cumplas tus promesas, mira mi vida cómo está, mi vida no cambia,
Y a veces, muchas veces podemos pecar con esto de exigirle a Dios que cumpla sus promesas. En cambio, vemos a David, aún siendo elegido, aún siendo rey, él tiene una manera muy particular de dirigirse a Dios. Y lo hace tocando una característica muy particular de Dios, ¿no? Que es la misericordia. Cuando Amén. David se dirige a Dios, él apela a la misericordia de Dios. Y esto a nosotros nos enseña eso, ¿no? De dirigirnos a Dios siempre con esa humildad, ¿no? Ten misericordia de mí, Señor. Yo voy a señalar solamente algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 4:1 dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo 6:2 dice, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. ¿Sí? El Salmo 9:13 dice, ten misericordia de mí y mira mi aflicción. El 25:16 dice, ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. El Salmo 31:9 dice, ten misericordia de mí porque estoy en angustia. El 51:1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Es una forma también de pedir de que Dios le tenga misericordia. El Salmo 86:16 dice, ten misericordia de mí, guarda al hijo de tu sierva. El 123 dice, nuestros ojos mirarán a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. El 69:16 dice, mírame conforme a la multitud de tus piedades. El 63:10 dice, tu misericordia es mejor que la vida. El 32:10 dice, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y así podemos enumerar un montón de salmos donde David apela a la misericordia, ¿no? Y esto nos enseña a nosotros de apelar siempre a la misericordia de Dios, siempre, siempre, siempre. Por más que Dios nos haya dado promesas, nunca, yo por lo menos nunca le digo, Señor, tú me lo prometiste hace años, mira, todavía no has cumplido tu promesa, ¿qué está pasando? Jamás. Para mí eso es una falta de respeto, ¿no? Yo aprendo de David esto de respetar sus tiempos, de respetar su soberanía, y que a pesar de las dificultades que pueda estar atravesando, yo trato de pensar de que Dios está alrededor de mí, de que Dios tiene mi vida en el hueco de su mano, de que Dios tiene en sus tiempos, sus planes para mi vida, Amén. y de apelar siempre también a su misericordia, siempre, más allá de las promesas que Él me haya dado, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y yo rescato esto de Rey David, estas dos virtudes, ¿no? Y yo creo que son dos virtudes que tranquilamente entran en la consideración de Dios y por eso Dios termina diciendo, este es un hombre que tiene un corazón como el mío, ¿no? Así que, hermanos, estas dos virtudes quería resaltar en David, viendo un poco también las historias que él tuvo que atravesar, que fueron muy difíciles según el Salmo 42, pero también vimos que él se animó a sí mismo, ¿no? Él se animó a sí mismo y dijo, levanta el ánimo, porque todavía has de ver, todavía has de alabarle a Jehová. Así Amén. que nuestras vidas están en la mano de Dios, cualquiera sean las circunstancias, como Amén. dije, como familia estamos para asistirnos cuando ya no Amén. tengamos fuerzas. Esa es una de las claves en la familia, ¿sí? No nos avergoncemos de las circunstancias que podamos estar atravesando, muchas las permite Dios y muchas veces no podemos salir porque Dios las permitió y Él sabrá en su tiempo. Por eso también Apocalipsis 3 dice, a 3:8 dice que Él es el que abre puertas y es el que cierra puertas. Mire, si nosotros queremos abrir una puerta que Dios la tiene cerrada, si la forzamos, ¿qué podemos provocar? ¿Sí? O querer cerrar una puerta que Dios la abrió,
también. ¿Sí? Entonces, cuando meditemos en la palabra de Dios, por eso es bueno leer la Biblia, tengamos en cuenta muchas palabras antes de llegar a una conclusión, ¿no? Vayamos de Génesis a Apocalipsis, tenemos permitido de leer toda la Biblia y analizar nuestra relación con Dios, las circunstancias que nos superan, y podemos encontrar. Muchas gracias por este momento y espero que estas dos virtudes y la vida de David nos bendigan. Amén. 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 Gracias. Gracias. Ahora sí tiene. No. Nada. No. Qué raro. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? Espera. Vamos a ver qué dice. Ahora. No va a inventar algo. Señor. Entre con el celular, David. Entre con el celular. Claro, con el celular. Háganos señas. ¿Por qué no habla? Claro, con el celular. No me refiero, ¿por qué tiene que estar haciendo señas? Y porque no, Y no no hablan. tiene voz, no tiene voz. Como no Sí. tiene voz en el micrófono, entonces no. Sí, está Por bien, eso está haciendo eso. Sí. ¿Ves? Mira que nos dice que tranquilo. Todos tenemos voz menos eso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien. Esto. Bueno, no sé lo que pasa, porque, no sé, la computadora... No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Eco. Sí. Eco. No sé qué pasa porque la computadora y el auricular, por eso hace eco, porque estoy en las dos cosas a la vez. Tengan paciencia. Gracias, Oder, por la palabra. Y vamos a orar para terminar. Amén. Dice que estoy en la cueva con David. Tiene el volumen a su computadora, pastor, y solo hable con el celular. ¿Cómo? Bájele el volumen a su computadora y solo tenga el volumen del celular. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Amén. Inteligente, Katy, muy bien. Ah. Bueno, lo que decía es que gracias, Oder, no sé qué pasa en la computadora, espero que no sea grave porque no sé qué pasa con el audio. Gracias, Oder, por la palabra, espectacular. Amén. Y gracias por esta confianza que podemos tener, que Él tiene el control de todo lo que sucede y además Amén. también entiende las circunstancias que pasan por cada uno de nosotros cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, ¿no? Eso es tan bueno entender que Amén. nuestro Dios es un Dios que entiende a sus hijos. Amén. Que hace con sus hijos, ¿no? Amén. La religión te dice que vos tenés que estar 100 puntos siempre, ¿no? Y no es lo que está en el corazón de Dios como hemos aprendido. Así que vamos a orar para terminar nuestro encuentro. Amén. Patricia, te voy a pedir que ores para terminar nuestra reunión y bendecir nuestro fin de semana y darle gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido. Amén. Amén. ¿A quién le pidió? ¿A quién le dijo? A Patricia Fasone. Patricia. A Patricia. Entendimos. Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias, Señor, porque Gracias, vos sos Señor. un Dios de amor, vos sos un Dios, Señor, de gracia, de misericordia, que nos atrae a tu corazón, Señor,
Vos nos mirás así como estamos, Señor. Vos nos mirás, Señor, a través de la sangre de Cristo. Y vos hacés de nuestra vida, Señor, una vida de bien, Señor. Vos traes renuevo a nuestro ser, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Y no importa las circunstancias que estamos viviendo o que hemos vivido o que viviremos, sino sabemos que en vos, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Señor, que Señor. nuestro proceder sea correcto ante vos, Señor. Que nuestra fe, Señor, esté solamente puesta en vos, en el Dios que todo lo hace, que todo lo puede, Señor, y como escuchábamos, aquel que abre puertas y nadie las puede cerrar, y aquel que cierra puertas que nadie puede abrir. Nosotros creemos que vos tenés un camino perfecto para nosotros, Señor, que vos tenés todo lo que necesitamos para vivir. Primeramente tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo habitando en nosotros, que nos enseña a vivir como corresponde, Señor. Tu palabra que endereza nuestro camino, Señor. Y tu amor que nos envuelve y nos atrae a tu corazón, Amén, Señor. sí, Señor. Y nos da Sí, confianza, Amén. Señor, no importa la situación que vivamos. Nos da Amén, confianza Señor. para seguir creyendo en vos, que vas a hacer lo que Amén. prometiste, Señor, que vos Amén, vas, sí, Señor, en Señor, a el nombre de enderezar Jesús. nuestras veredas, que vos vas a poner paz en nuestro hogar, que vos vas a poner paz en nuestra vida. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que vos vas a abrir los cielos y vas a derramar, Señor, de tu bendición hasta que sobreabunde. Por eso Amén, creemos Señor, amén. en el Dios Todopoderoso, en el Dios que Amén, sí, sana, en el Señor. Dios que perdona, en el Dios que, En el nombre Señor, de liberta del pozo del gozo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Roca firme. Amén. Por eso te alabamos, sí, En y te el nombre pedimos, de Jesús. Señor, que esta palabra, Señor, poniendo en semana, Señor, En el nombre de Jesús. bendecimos cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendecimos Amén, cada Señor, una de en el las nombre de Jesús. que cada uno esté viviendo, Señor. Amén, Pedimos Señor, en el vos, nombre de Señor, vos que Jesús. estés con nosotros todos los días de nuestra vida, Amén, Señor. Señor. Y, Señor, nos llenes paz, nos llenes, Señor, de tu presencia. Podamos abrazarnos solamente a tu amor. Señor, En el en el nombre nombre de poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Ahora acérquense a la pantalla porque voy a sacar una foto. Así que acérquense, sonrían, peínense. A la 1, a las 2 y a las... Esperen. Ahí, 1, 2, 3. Una más por las dudas. 1, 2, sonrían, 3. Espectacular. Bueno, terminamos esta reunión gracias a la tecnología. Tener que ir el lunes a tomar mate ahí a Mario a ver si encontramos otro. Amén, amén. Bienvenido. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen fin de semana. Amén. Buena semana. Para todos. Buena semana para todos. Dios los bendiga. Bendiga para todos. Buen fin de Gaby, Jorge. Gracias igualmente, Ale. Muchas bendiciones Chao para a todos. Chao, Auto. Chao. Chao. Ale sale doble. Sí, sale doble.